Buenas tardes, queridos hermanos. El tema que les voy a compartir ahora lo he titulado La Palabra de Dios. Que el Señor permita que en esta predicación tu corazón, tu mente, todo tu ser se abra a esta preciosa predicación y tan necesaria en la vida del cristiano católico. Hoy en día se ataca a nuestra iglesia católica diciendo que los católicos no leemos la palabra de Dios. El otro día estaba en mi trabajo leyendo la palabra de Dios y pasó un hermano y me dice: gloria a Dios que usted lee la palabra de Dios. Y le digo: sí, me alimento de la palabra de Dios cada día. Y él me dice: ¿dónde usted se congrega? Y le digo: soy cristiano en mi iglesia católica. Cuando yo mencioné la palabra católico, pues le molestó y empezó a decir que los católicos no leemos la palabra de Dios, que los católicos no tenemos una Biblia y cosas más. Yo simplemente le dije: querido hermano, habemos miles de católicos que no nomás la leemos, sino que nos esforzamos por vivirla y practicarla. Por lo tanto, esta es una predicación tan necesaria, tan urgente sobre lo que es la palabra de Dios. Me da mucha tristeza cuando me encuentro con hermanos que se han salido de nuestra iglesia y me han dicho: en la iglesia católica no invitan a leer ni a meditar la palabra de Dios. Yo les contesto: claro que sí nos invitan. Les pongo el ejemplo de los estudiantes que van a la escuela y el maestro los invita a estudiar, pero ellos no estudian, no meditan, no profundizan en las materias y mejor se salen. Y lo mismo pasa con estos hermanos. Ellos deberían decir: yo cuando estuve, o me denominaba o me decía católico, pero bueno, yo no leí la palabra de Dios. Ese debería ser el comentario. La iglesia se ha interesado en que los católicos profundicemos la palabra de Dios, que nos enamoremos de la palabra de Dios. Y veamos qué es lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica en los numerales 133. Y escuche bien lo que dice: la Iglesia recomienda insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de la Escritura para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo. Qué hermoso lo que nos dice el catecismo de nuestra Iglesia Católica. Nos recomienda insistentemente a todos los fieles la lectura asidua, en otras palabras, constantemente, de meditar la palabra de Dios para adquirir esa ciencia suprema de Jesucristo. Y es tanto así, queridos hermanos, que la iglesia está preocupada porque la palabra de Dios llegue al corazón de cada fiel, de cada hermano que se denomina católico. Incluso los obispos recientemente tuvieron esta asamblea donde titularon un documento: La palabra de Dios en la vida y en la misión de la iglesia. En otras palabras, querido hermano, tú y yo somos la iglesia. Por lo tanto, en este documento es ver cómo la palabra de Dios tiene que empaparte, tiene que llenar tu vida, y cuando tú estés empapado de esa palabra de Dios podrás hacer misión, porque tú eres la iglesia. San Jerónimo decía: desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Por lo tanto, aún santos de la iglesia decían la importancia de meditar, de vivir la palabra de Dios. Y querido hermano, yo te digo a ti: la Biblia no tiene que ser un adorno en tu casa, sino un manual bendito para dirigir tu vida. Porque quizás has de tener esa Biblia muy hermosa, esas Biblias grandes, con imágenes muy hermosas, una pasta muy fina, pero la tienes de adorno ahí en tu sala, en tu recámara, en el comedor. Pero más sin embargo, recuerda que no tiene que ser un adorno, sino tiene que ser un manual bendito para dirigir tu vida. Mira, para que mejor me entiendas, en una ocasión estando en mi trabajo, por lo general trabajo en un mercado,
Entonces siempre mucha gente me pregunta por X tienda o X lugar. Si yo estoy sentado, incluso yo me pongo de pie y le explico, mire, le da hacia la izquierda 2 cuadras y mero enfrente está esa tienda que usted busca. Y me doy cuenta que en la mayoría, el 99.9, se van por el lado derecho. Entonces, muchas veces con la palabra de Dios es un manual bendito para dirigir mi vida. Pero muchas veces la palabra de Dios me dice por este lado y nosotros nos vamos en sentido contrario. Pero vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice. A ver si tú, querido hermano, que estás aquí, espero que hayas traído tu Biblia, o aquel que me está escuchando a través de algún CD que llegó a sus manos. Vamos a meditar qué es lo que nos dice la palabra de Dios, para ver si es lo primordial en tu vida la palabra de Dios o no es lo primordial. Y vamos a ver qué es lo que nos dice aquí. El Evangelio de San Lucas, el capítulo 10, versículos del 38 al 42. Escucha, querido hermano. Siguiendo en su camino, entraron en un pueblo. Y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando su palabra. Mientras tanto, Marta estaba absorbida por los muchos quehaceres de la casa. En cierto momento, Marta se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes en 1000 cosas. Una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte que no le será quitada. Palabra de Dios. Querido hermano, tu vida, escuchar la palabra del Señor. Qué hermosa escena. Llega Jesús a la casa de Marta y María y dice la palabra del Dios que Marta se va a hacer los quehaceres, las ocupaciones, y dice la palabra de Dios que María se sienta a los pies del Maestro a escuchar esas palabras que dan vida, a escuchar esas palabras que transforman corazones. Y ella ve que su hermana María está muy cómoda y va y se queja con el Señor. Y el Señor le dice: Marta, Marta, ¿no te has dado cuenta que María se ha quedado con la mejor parte? Querido hermano, ¿la palabra de Dios es lo primordial o es algo allá en último lugar? Querido hermano, la palabra de Dios, hay muchas promesas para ti y para mí, muchas promesas que se cumplen para todo aquel que cree. Hay muchos que creen, más bien que le creen a las palabras que dicen los artistas, a las palabras que se dicen en la televisión, en el periódico, y dicen: es que lo dijeron en la televisión, es que lo dijo aquel periodista, es que lo dijo aquel artista. Pero muchas veces a la palabra de Dios no le creemos. Y déjame decirte que hay muchas frases de cantantes, de artistas, de actores, palabras que han quedado en el olvido. Pero déjame decirte que la palabra de nuestro Dios es eterna. Y vamos a ver qué es lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Aquí en el Evangelio se narra cuando Jesucristo les estaba hablando a muchos de sus seguidores y les decía: yo soy el pan de vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y todos empezaron a murmurar y a decir: pero ¿cómo nos vamos a comer? ¿Cómo Él es la carne? ¿Cómo Él es el pan vivo bajado del cielo? ¿Cómo está eso? No entendemos. Es muy duro el mensaje de nuestro Señor. Y relata la palabra del Señor que poco a poco se fueron alejando. Y vamos a ver qué es lo que nos dice aquí al final de esta parábola. Y bueno, está en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 66 al 68. Y dice así: a partir de entonces, muchos discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Jesús preguntó a los 12: ¿quieren marcharse también ustedes?
Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios, palabra de Dios. Por lo tanto, querido hermano, si el Señor en estos momentos te dijera a ti: mi evangelio quizás es muy duro, mis exigencias son muy duras, y al igual que muchos de los seguidores, como dice la palabra, poco a poco ya no le siguieron. Y si el Señor te preguntara a ti directamente por tu nombre, y te dijera: ustedes, en especialmente tú, ¿me quieres también dejar? Y qué hermoso decirle como Pedro: no, Señor, ¿a quién iríamos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y también nos lo confirma, hablando de que la palabra de Dios es eterna. También busque ahí en su Biblia, en la primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículos del 24 al 25. Y escuche lo que la palabra de Dios dice: pues toda carne es como hierba, y su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece eternamente. Esta palabra es el evangelio que se les ha anunciado a ustedes, palabra de Dios. Qué hermoso, mi hermano. Aquí nos confirma una vez más que la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios es semilla, semilla que da fruto en aquel que está dispuesto. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y vamos a ver también aquí qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Busque en Carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos del 12 al 13. Y dice así: en efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu, las articulaciones y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. No hay criatura a la que su luz no pueda penetrar. Todo queda desnudo y al descubierto a los ojos de aquel al que rendiremos cuentas. Palabra de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios, querido hermano, es viva y eficaz. La palabra de Dios es alimento. Lo puede ver en Mateo capítulo 4, versículo 4, donde dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios, mi hermano, cuando nosotros empezamos una vida espiritual, una decisión de convertirnos a Cristo, es una guerra espiritual de tentaciones que nos agobian, que nos quieren volver a esclavizar. Y por lo tanto, como dice ahí Carta a los Efesios, por allá por el capítulo 6, 17 más o menos, la palabra de Dios es como una espada que nos ayuda en esta guerra espiritual. La palabra de Dios, queridos hermanos, es sanadora. ¿Qué decimos cuando vamos a misa? Señor, no soy digno de que vengas a mí, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y si vamos también en el Evangelio de San Mateo, cuando de repente nuestro Señor va a la ciudad de Cafarnaúm y se encuentra al centurión y le dice: Señor, mi muchacho está en cama, mi muchacho está paralizado y tiene unos dolores muy fuertes. Jesús le dice: yo iré a sanarlo. Y el centurión dijo: Señor, ¿cómo es que tú vengas a mi casa? Basta que una palabra tuya para que él sane. Por lo tanto, querido hermano, la palabra de Dios es sanadora. Si tú, querido hermano, muchas veces estás recurriendo a los brujos, a los hechiceros, pero cuando la palabra de Dios te puede dar tantas cosas, no tienes que estar buscando lejos de la palabra de Dios. Y mira, busca ahí en tu Biblia, en el libro de Sabiduría, capítulo 16, versículo 12, y dice así: su curación no se debió a hierbas o a pomadas, sino a tu palabra, Señor, porque tú lo sanas todo.
palabra de Dios. Por eso, querido hermano, si usted me está escuchando y está confiando ahí en la ruda o en la cosa que le hacen las limpias, la bruja, en el huevo de avestruz, en tantas supersticiones, deje que la bendita palabra de Dios sane principalmente su interior, y como consecuencia vendrá esa sanación física. Por lo tanto, empiece a confiar y a darse cuenta que la palabra de Dios es sanadora. Ok. Queridos hermanos, estoy haciéndolo un poco más pausado para que usted esté apuntando las citas bíblicas, para que después usted en su casa las pueda meditar. O si tú, querido hermano, te han llevado este CD, lo puedes meditar ahí en tu cuarto, donde quiera que te encuentres. Por eso estoy haciendo muy pausadas las citas bíblicas. Toda escritura es inspirada. Y vamos a ver, aquí nos lo confirma la palabra de Dios. Y está en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, del 16 al 17. Y escuche, toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. Palabra de Dios. Querido hermano, la palabra de Dios nos da un crecimiento espiritual. Y busque también una vez más ahí en la palabra de Dios, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Y escuche así: como niños recién nacidos, busquen la leche no adulterada de la palabra. Gracias a ella crecerán y alcanzarán la plenitud. Palabra de Dios. Querido hermano, la palabra de Dios, dice el catecismo de nuestra Iglesia Católica. Vea qué hermoso lo que nos dice en los numerales 131. Vea lo que dice: es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios, que constituye sustento y vigor de la Iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma. Qué hermoso el catecismo de nuestra Iglesia Católica. Es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios, que constituye sustento y vigor de la Iglesia. Y nos damos cuenta que en estos miles de años de caminar de nuestra Iglesia Católica, tantas herejías, tantas persecuciones, tantas situaciones difíciles para nuestra Iglesia, pero a más de 2000 años la Iglesia sigue vigorosa, sigue en pie, sigue proclamando que Cristo es el Señor, sigue proclamando que Cristo es el Salvador. Por lo tanto, qué hermoso el catecismo de nuestra Iglesia Católica. Querido hermano, la palabra de Dios instruye, y por eso también busca todo lo que estoy hablando. Yo sé que hay infinidad de citas bíblicas, pero todo lo que estoy hablando trato de que usted lo pueda ver y meditar en su palabra, que no es un invento de Rubén García, para que usted pueda ver que es la misma palabra de Dios plasmada ahí. Ok. Mire, busque ahí en el libro de Sabiduría, capítulo 6, versículo 11, y dice así: sean pues ávidos de mis palabras y búsquenlas, los instruirán. Palabra de Dios. Y ahí mismo en el libro de Sabiduría es el mismo capítulo, nomás es diferente versículo, es el versículo 25, y dice así: instrúyanse pues por medio de mis palabras, y con ello obtendrán beneficios. Palabra de Dios. Por lo tanto, querido hermano, la palabra nos instruye. Y fíjese también una vez más lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica: palabras no cabe duda que inspiradas por el Espíritu Santo. Y dice en el numeral 65: Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, es la palabra única, perfecta e insuperable del Padre. En Él lo dice todo, no habrá otra palabra más que esta. Qué hermoso
lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. La palabra de Dios, que es Cristo, es la palabra única, perfecta e insuperable. Pero quizás, querido hermano, usted que me está escuchando, usted que está aquí presente, quizás usted ya sabe todo esto. Quizás usted sabe que la palabra de Dios tiene que ser lo primordial, que en la palabra de Dios hay muchas promesas, que la palabra de Dios es eterna, que la palabra de Dios es una semilla que da fruto, que la palabra de Dios es viva y eficaz, que la palabra de Dios es alimento, que la palabra de Dios es una espada, que la palabra de Dios es sanadora, que la palabra de Dios es inspirada, que la palabra de Dios da crecimiento espiritual, que la palabra de Dios, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, sustenta, sostiene a la Iglesia, la vigoriza. Quizás usted sabe que la palabra de Dios instruye, quizás usted también sabe lo que dice el Catecismo, que la palabra de Dios es única, perfecta e insuperable. Pero te pregunto a ti, querido hermano, no basta con saberlo. Hay mucha gente que sabe todo esto, pero yo veo su rostro con un rostro de sargentos mal pagados, con una cara de como que le echó una bebida al puro limón y se le desfiguró la cara, ¿no? Entonces necesitamos algo más. Necesitamos dar un paso. Y dice por ahí el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 17. Ustedes ya saben esas cosas. Felices si las ponen en práctica. Quizás usted y yo ya sabemos todo eso, pero no lo estamos poniendo en práctica. Por lo tanto, usted está amargado, usted está triste, usted está de mal humor, usted está impaciente. Cuando usted va a la misa y de repente está viendo a cada instante su reloj. ¿Por qué? Porque le aburre la iglesia, porque le aburre escuchar la palabra de Dios. Aunque usted sepa todo esto, mi hermano, usted realmente va a entrar en esa felicidad, en ese gozo, en esa plenitud, cuando usted empieza a poner en práctica la palabra de Dios. El Evangelio de San Mateo, por ahí en el capítulo 7, versículo 21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Por eso, querido hermano católico, no basta que tú digas oh Señor, no basta que en la mañana cuando te levantes digas oh Señor, y en la medida en tus alimentos, oh Señor, y en la noche, oh Señor. Pero tu vida, la palabra de Dios, no la estás poniendo en práctica, no la estás viviendo. Entonces de nada sirve que simplemente tus labios de los dientes para afuera simplemente digas Señor. Él quiere que realmente sometamos nuestra voluntad rebelde, nuestra voluntad débil a la voluntad de Cristo, a rendir mi vida, a rendir mi voluntad y realmente decir desde el corazón Señor, te digo Señor porque realmente experimento tu poder en mi vida, te digo Señor porque realmente tu palabra me estoy esforzando por vivirla, por meditarla y principalmente por llevarla a la práctica. Y querido hermano, ese es el paso que tú tienes que dar, es la decisión que tú tienes que dar. Y muchas veces quizás decimos que la palabra de Dios a veces es tan dura, es tan fuerte, ¿quién la podrá cumplir? Pero por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo te da una fortaleza, te da la gracia de realmente poner en práctica la palabra de Dios. Y sigamos en este recorrido de citas bíblicas que nos muestran. Hay muchísimas más, pero simplemente algunas. Busca ahí en tu Biblia, en Deuteronomio, capítulo 30, versículos del 11 al 14. Y vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios habla a tu corazón y a mi corazón. Y dice así: este mandamiento que yo te doy no es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. No está en el cielo para que puedas decir, ¿quién subirá al cielo y nos lo traerá? Entonces escucharemos y lo pondremos en práctica. Tampoco está al otro lado del mar para que tengas que decir, ¿quién pasará hasta el otro lado y nos lo traerá? Entonces escucharemos y lo pondremos en práctica. Todo lo contrario, mi palabra ha llegado bien cerca de ti.
Ya la tienes en la boca y la sabes de memoria. Solo hace falta ponerla en práctica. Palabra de Dios. Qué hermosa es la palabra de Dios. Qué hermosa, tan clara. Porque fíjese lo que dice al último, la palabra de Dios está tan cerca de ti, de mí, que ya la tenemos en la boca. Que mucha gente puede decir cuando habla como dice el Evangelio, como dice el Antiguo Testamento, ya lo tienen en la boca. Ya se saben citas bíblicas de memoria. Pero dice aquí al final, solo hace falta una cosa, ponerla en práctica. También la palabra de Dios ahí mismo en Deuteronomio, pero en el capítulo 17, versículo 19, aquí nos vuelve a decir una vez más: la llevará consigo, la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Yahvé, guardando todas las palabras de la ley y poniendo en práctica sus preceptos. Palabra de Dios. Por eso, querido hermano, dice la palabra de Dios, la llevará consigo, la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Yahvé, guardando todas sus palabras. Qué hermosa es la palabra de Dios. A mucha gente que me dice a mí, querido hermano, yo no tengo tiempo de leer la palabra de Dios. Me dicen, señora, yo soy una mujer de casa con mucho trabajo. Y muchas veces, si tienen tiempo para ver sus 5 o 6 novelas al día. Muchas veces sí tienen tiempo para escuchar las mentiras de los horóscopos. Muchas veces sí tienen tiempo para pasársela chismeando una hora con la comadre por el teléfono. Y muchas veces sí tienen tiempo para irse a tomar el café con la amiga, con la comadre, para estar mordiendo a la vecina o a medio barrio. Qué casualidad, que para meditar la palabra de Dios, para leerla, no tenemos tiempo. Pero para perder el tiempo en otras tonterías que únicamente dejan vacío, que únicamente me dejan inquieto, que únicamente me dejan quizás iracundo por lo que aquella vecina me ha dicho que han estado hablando a mis espaldas de mí. Entonces, ¿cómo es que no hay tiempo? Claro que hay tiempo. Cuando tú estés poniendo tu lavadora, mientras todavía no le pones el suavitel, puedes estar meditando la palabra de Dios. Yo cuando salgo a predicar mucho, a veces los aviones se tardan 1 hora, 2 horas, pues aprovecho en meditar la palabra de Dios. Cuando muchas veces el camión en el que tengo que ya viajar hacia otros lados, pues voy meditando la palabra de Dios. Así que tiempo, hay tiempo, es nomás de querer. Yo mucha gente esperando el camión y ¿saben qué? Ahí con sus tevergüendes, con sus tevechismes, con sus tevecalutnias y tienen tiempo. Entonces, ¿por qué no tienes tiempo para leer la palabra de Dios? ¿Por qué no tienes tiempo para meditar la palabra de Dios? Por eso, querido hermano, también fíjate, si tú quieres tener dicha en tu corazón, si tú quieres tener esa plenitud, esa alegría. Yo hace años yo no entendía eso, cuando yo escuchaba a los sacerdotes, a los predicadores que decían, qué dicha es leer la palabra de Dios, pero mucho más dicha es practicarla. Yo cuando estaba pues niño espiritualmente, se pudiera decir, pues no podía entender eso. Pero conforme uno se va adentrando en el camino del Señor, se va uno dando cuenta que aquellos sacerdotes que por primera vez los escuchaba predicar con poder y decir, ¿quieres ser dichoso? Practica la palabra de Dios. ¿Quieres ser dichoso? Empieza a que la palabra de Dios se haga viva y eficaz, encarnada en tu vida. Ahora sí yo puedo entender eso. Y vamos a ver aquí también lo que nos dice en carta a Santiago, en el capítulo 1, versículos del 22 al 25. Y escuche bien: pongan por obra lo que dice la palabra, y no se conformen con oírla, pues se engañarían a sí mismos. El que escucha la palabra y no la practica es como aquel hombre que se miraba en el espejo, pero apenas se miraba, se iba y se olvidaba de cómo era. Todo lo contrario, el que fija su atención en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no como oyente olvidadizo, sino como activo cumplidor, este será dichoso
al practicarla. Palabra de Dios. Qué hermosa es la palabra de Dios, querido hermano. Que cuando usted vaya a misa, si usted puede ir a misa a diario, gloria a Dios. Que si usted no puede ir a misa, pero usted compra el misal donde vienen las lecturas de cada día. Y si usted empieza a meditar la palabra de Dios, y si usted empieza a ponerla en su diario vivir, en práctica, en su trabajo, en su escuela, con sus amigos, con los vecinos, yo le aseguro, mi hermana, mi hermano, que en su corazón habrá un corazón alegre, un corazón dichoso, porque decíamos al principio que la palabra de Dios hay muchas promesas. Entonces, mi hermano, hay que creer a esas promesas del Señor. Quizás tú, hermano, que me estás escuchando, quizás tú, querido hermano, que viniste a este lugar a la fuerza por quedar bien con la suegra, por quedar bien con la cuñada, con el cuñado, con tus papás, qué sé yo. Y quizás dentro de tu corazón tú quisieras experimentar el poder de Dios en tu vida. Tú quisieras experimentar el poder de Dios, el poder de su palabra cuando meditas la palabra de Dios. Pero cuando quieres empezar a leerla, a meditarla, te duermes 2 minutitos y ya estás enfadado. Pero fíjate lo que dice el salmista. Ustedes ahí en su casa después mediten todo el Salmo 119. Está hermosísimo ese salmo. Pero te voy a decir algunos versículos, pero tú en tu casa medítalo todo completo. Salmo 119. Si tú, querido hermano, quieres empezar a llevar una vida diferente, fíjate lo que dice en el Salmo 119, versículo 133. Afirma con tu palabra mis pasos, no dejes que me domine algún mal. Qué hermoso lo que dice ahí el salmista. Tú pídele en esta tarde al Señor, Señor, con el poder de tu palabra, con el poder de tu presencia. Señor, no dejes que mis pasos los domine algún mal. No dejes que mis pasos vayan hacia un camino de perdición, de oscuridad, de esclavitud, a un camino de maldición. No, Señor. Pero tú dile al Señor. Y la palabra de Dios se cumple para aquel que cree y para aquel que pide. Y por eso también nuestro Señor le decía a la hermana de Lázaro: si creyeres verás la gloria de Dios, si creyeres verás el poder de Dios. También ahí mismo en el mismo Salmo 119, pero ya en el versículo 101, aquí es una decisión, es de que tú decidas si tú sigues o quieres seguir esclavizado en el fango del pecado, en la depresión, en el dolor, en la miseria, en el vacío. Es tu decisión. Pero si tú tomas una decisión como el salmista, fíjate lo que dice: aparté mis pasos de todo mal camino, pues quería ser fiel a tu palabra, palabra de Dios. Querido hermano, ¿cuántas veces tú haces lo imposible por quedar bien con la novia? Tú haces lo imposible por quedar o serle fiel a tu grupito ahí en la escuela. Haces lo imposible por querer ser fiel, aún haciendo cosas ridículas o indebidas, para quedar bien con aquellos familiares que te llevan por otros rumbos de oscuridad. ¿Cuánto más vale la pena apartar nuestros pasos de todo mal camino que te destruye, que acaba tu vida, que te deja vacío, para serle fiel a la palabra del Señor? Muchas veces cuando está uno en pecado, uno está ciego espiritualmente. Pero si tú le dices al Señor, porque qué hermoso lo que dice ahí mismo en el Salmo 119, pone el versículo 105: para mis pasos tu palabra es una lámpara, una luz en mi sendero. Por eso si tú dices: es que yo no sé, a cada instante meto las patas, como dicen vulgarmente, a cada instante vuelvo a lo mismo, a cada instante no me doy cuenta, porque te falta la palabra de Dios, te falta la palabra de Dios en tu vida para que ilumine en ese camino que tú vas y puedas ver realmente hacia dónde te está llevando ese camino, hacia dónde te está llevando ese sendero, hacia la esclavitud, hacia el dolor, hacia los vicios. Por eso, qué hermosa es la palabra de Dios. Es una lámpara, una luz en nuestro sendero, siempre y cuando tú y yo queramos, porque Dios, su Hijo Jesucristo, es un Dios de respeto.
Querido hermano, tú que me escuchas, quizás en tu corazón hay un corazón duro. Hay un corazón que quizás tú te esfuerzas de escuchar la palabra de Dios. Que tú te esfuerzas quizás de ir a un grupo de oración, de escuchar la palabra de Dios, cuando nuestro sacerdote la está predicando en la homilía. Pero por más que te esfuerces, no entra la palabra de Dios a tu corazón. No entra la palabra de Dios a tu mente, porque quizás tu corazón es como una roca. Se ha hecho duro porque en tu caminar te han insultado, te han humillado, te han traicionado, han hablado mal de ti, te han hecho mucho daño. Y quizás en tu corazón estás guardando basura, recuerdos que vienen haciéndote daño y que aún los sigues cargando. Deja que la palabra de Dios haga esta promesa en tu vida. Abre tu Biblia en Jeremías 23:29, y dice la palabra de Dios así: ¿no es mi palabra como fuego que quema, o como martillo que rompe la roca? Palabra de Dios. Querido hermano, la palabra de Dios es como ese fuego que puede quemar esos recuerdos que tú tienes en tu corazón. Todo eso que tú has guardado, esa basura en tu corazón, en estos momentos la palabra de Dios puede quemar esa basura, porque vienes guardando resentimientos de lo que te hicieron hace 20, 30, 40, 50 años y sigues cargando con ese dolor. Deja que la palabra de Dios, que es fuego, como dice aquí Jeremías, queme toda esa basura. Como dice aquí Jeremías, que la palabra de Dios es como un martillo que rompe la roca. Si tu corazón está como una roca que no puedes sentir, porque está lleno de dolor, porque está lleno de deseos de venganza, porque estás esperando el momento de vengarte de cada uno de aquellos que te hicieron daño, deja que en estos momentos la palabra de Dios se haga esa promesa real en tu vida, y en estos momentos quebre la palabra de Dios ese corazón de roca, ese corazón de piedra, y pongo un corazón de carne, un corazón diferente. Solo la palabra de Dios, solo la promesa de nuestro Señor Jesucristo puede hacerlo realidad en tu vida, siempre y cuando tú le digas: sí, Señor, estoy cansado de ir cargando todos esos resentimientos, todo eso que me hicieron muchos años atrás. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendito y alabado seas, Señor. Quizás tú que me estás escuchando, querido hermano, te sientes en la vil miseria, te sientes ya sin esperanza, te sientes que estás muerto espiritualmente. Muchas veces cuando nosotros decimos: mira ese joven, mira, es un miserable, no es que sea una mala palabra, sino que está desconectado de la misericordia de Dios, está desconectado de la presencia de Dios. Si tú te sientes que ya no hay sentido por el cual vivir, la palabra de Dios quiere hablar a tu corazón. Y puedes ver ahí también en el Salmo 119, del 49 al 50. Escucha lo que la palabra de Dios te dice. Recuerda tu palabra a tu servidor. Ella ha mantenido mi esperanza. Este es mi consuelo en mi miseria, que tu palabra me vivificará. Palabra de Dios. Querido hermano, si ya no tienes esperanza, Cristo es tu esperanza, su palabra es tu esperanza. Si te sientes muerto espiritualmente, si te sientes en esa miseria, si sientes que ya no tienes una solución, porque ya no hay consuelo para ti, porque quizás has perdido a ese ser querido, porque quizás a tu hijo, a tu esposo, ahorita con tanta violencia, quizás lo han secuestrado, lo han matado, hay tanto dolor y piensas que ya no puedes seguir adelante. Deja que la palabra de Dios te ayude a perdonar a aquellos que arrebataron la vida de tu hijo, de tu esposo, de aquel ser querido. Deja que la palabra de Dios te levante de esa vida de miseria. Deja que la palabra de Dios en estos momentos empiece a consolar tu corazón. Deja que la palabra de Dios hable a lo más profundo y te diga esa respuesta a tus preguntas. La palabra de Dios quiere hacer maravillas, porque es mismo Cristo en su palabra, hablándote, tocándote,
Bendito y alabado seas, Señor. Y yo sé, querido hermano, que quizás tú que estás escuchando y dirás, bueno, a mí no me interesa. Quizás alguien te dio este CD y más de compromiso que por gusto lo estás escuchando. Porque quizás aquel amigo que te lo prestó te va a decir, te voy a hacer preguntas de lo que decía esta predicación. Pero ¿sabes qué, querido joven? Querido enfermo que estás ahí en el hospital, o quizás estás preso en la cárcel, déjame decirte que yo no confío en mis palabras, pero confío que lo que predico es la palabra de Dios. Y simplemente San Agustín, él decía, me encantan estas palabras de este santo, él decía, uno simplemente presta el tono de la voz, pero la palabra que sale es la palabra de Dios, es la que toca los corazones, es la que da sentido a aquellos que piensan que ya no hay sentido en su existir. Y te pongo un ejemplo. Recuerdo que en una ocasión me invitaron a predicar a un retiro de jóvenes. Prediqué la palabra, hice una oración, un llamamiento al altar para que entregaran su vida a Cristo. Y después había ahí sacerdotes para aquel que quisiera recibir el sacramento de la reconciliación. Recuerdo muy bien que se me acercó un joven y me dijo, usted conoce a mi mamá, ¿verdad? Usted conoce a mi mamá porque ella le chismeó todo en lo que yo ando, porque todo lo que usted dijo en esta noche, en eso yo ando haciendo eso. Y le dije, mira, querido joven, yo vengo de otro lugar, yo no te conozco a ti, ni conozco a tu mamá, pero la palabra de Dios que prediqué en esta noche es la palabra de Cristo, es la palabra que conoce tu oscuridad, que conoce tu esclavitud en el pecado que estás. Es la palabra de Dios que te conoce, que delante de la palabra de Dios, delante de la presencia de Cristo, tú eres transparente. Por eso es Cristo quien en esta noche, yo le decía a aquel joven, habla a tu corazón, rinde tu vida a los pies de Cristo, ríndete y dile, Señor, ya no puedo más en esta vida de esclavitud, yo ya no puedo más. Simplemente dile al Señor, me rindo, para que de hoy en adelante tú me puedas levantar, para que de hoy en adelante tú me hagas un joven nuevo, un joven con un corazón diferente, con una mente renovada. Es la palabra de Dios. Por eso, querido joven, si tú estás escuchando este CD, yo sé que la palabra de Dios va a ser algo hermoso y maravilloso en tu vida. Y no lo digo yo. Dice el profeta Isaías capítulo 55, versículos del 10 al 11. Como baja la lluvia y la nieve de los cielos, y no vuelven allá sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y haberla hecho germinar, para que dé la simiente para sembrar y el pan para comer. Así será la palabra que salga de mi boca. No volverá a mí con las manos vacías, sino después de haber hecho lo que yo quería y haber llevado a cabo lo que le encargué. Palabra de Dios. Por eso yo te garantizo, mi hermano, en el nombre de Jesús, que esta palabra va a llegar a tu corazón, que esta palabra, que es la palabra de Dios, va a quedar como una semillita ahí, va a quedar como un fuego que te va a estar quemando, porque algo va a quedar en tu corazón. Yo te lo garantizo en el nombre de Cristo. Bendito y alabado seas, Señor. Querido hermano, quizás igual tú que estás aquí presente, o que al igual te prestaron este CD y tú te crees, porque eres una persona muy estudiosa, tienes mucha sabiduría, no la sabiduría de Dios, sino la sabiduría humana. Y tú dirás, pues este loco, ¿qué me puede enseñar? Pero déjame decirte que si estás en esa soberbia, claro que la palabra de Dios no puede llegar, porque la palabra de Dios respeta el corazón del ser humano. Pero yo te reto a ti y te digo, y te lo garantizo en el nombre de Cristo, que si tú le dices al Señor, quizás, Señor, tengo muchos títulos, estoy graduado en la Harvard, en la mejor universidad de México, de cualquier otro país del mundo, pero si tú le dices al Señor, pero ¿sabes qué, Señor? En lo espiritual no sé nada. Si tú le dices al Señor y te haces sencillo, haces tu soberbia a un lado, y fíjate,
lo que la palabra de Dios dice. Ahí mismo, y vuelvo a hacer énfasis, ustedes en su casa mediten todo el Salmo 119. Estoy dando simplemente algunos versículos, pero dice el Salmo en el versículo 130, exponer tus palabras es dar luz y abrir la inteligencia de los sencillos. Palabra de Dios. Por lo tanto, querido hermano, si tú en estos momentos le dices al Señor: Señor, quizás humanamente tengo toda la sabiduría del mundo, pero en lo espiritual no sé nada. Deja que la palabra de Dios, como dice aquí el salmista, dé luz a tu vida. Abra esa inteligencia a esta presencia divina de escuchar y meditar la palabra de Dios. Querido hermano, San Pablo, a mí San Pablo me encanta su vida. San Pablo era, para aquellos que ya la mayoría sabemos cómo era su vida, antes de ser San Pablo era Saulo de Tarso, persiguiendo a los cristianos, matándolos, pero cuando tiene ese encuentro con Cristo, lo tumba del caballo, entonces se convierte en un apasionado de Jesucristo, en un apasionado por llevar la palabra de Dios. Y déjame decirte, vemos en Hechos de los Apóstoles, en Corintios, cuánto sufrió por llevar la palabra de Dios. Hambres, azotes, días sin comer, perseguido, encarcelado, golpeado, humillado. Pero más sin embargo él seguía fuerte. Cuando yo leo y medito en su vida de San Pablo, me cuestiono, cuando a ti, querido hermano, que quizás ya empezamos a evangelizar, ya empezamos a predicar y de repente te dicen: ahí viene el cucaracha de la iglesia, ahí viene el barbero de sacristán, ahí viene el aleluya, ahí viene, y se empiezan a reír de ti. Y yo me fijo en la vida de San Pablo, todo lo que le pasó, y él seguía adelante llevando la palabra de Dios. Que el Señor nos dé esa gracia de ser como San Pablo, que nada ni nadie nos detenga de llevar esta bendita palabra. Querido hermano, cuando uno se apasiona por Cristo, cuando uno se deja enamorar totalmente de Cristo, cuando uno le dice: Señor, te entrego todo mi ser, mi pensamiento, mi sexualidad, mi genitalidad, mis emociones, mi pasado, mi presente, mi familia, mi trabajo, mi economía, todo mi ser, cuando te empiezas a apasionar por Cristo, entonces tú puedes decir con el salmista, ahí mismo en el Salmo 119, en tus preceptos me deleitaré, jamás me olvidaré de tus palabras. Qué hermosa esa palabra. ¿Cuántos quizás se deleitan viendo las mentiras de las novelas? ¿Cuántos quizás se deleitan viendo películas, escuchando narcocorridos, tanta violencia? Pero qué hermoso para los cristianos que nos podemos deleitar en la palabra de Dios y que jamás nos olvidaremos de sus palabras, porque sus palabras dan vida, porque sus palabras nos dan tantas cosas a nuestro existir, tantas bendiciones. Ahí mismo dice el salmista, cuando tú te empiezas a apasionar por Cristo, dice también el salmista: tu palabra me llena de gozo, como quien encuentra un tesoro. Imagínate ese gozo que solo la palabra de Dios puede dar. Dice también el profeta Isaías: su palabra te estremece. Realmente cuando escuchas la palabra de Dios, realmente cuando escuchas una predicación, realmente cuando vas a un congreso, realmente cuando vas a un grupo de oración, realmente cuando vas al estudio bíblico, realmente cuando vas los domingos a la misa y meditas la palabra de Dios, realmente te estremece tu alma, realmente hay un gozo, realmente te deleitas. Si no pasa eso, es que realmente no eres un apasionado por Cristo. Realmente no has rendido totalmente tu vida a Cristo. Por eso, qué hermoso es, como dice Proverbios 22, versículos del 17 al 18. Y dice así: abre tus oídos, escucha mis palabras, pon atención a mis enseñanzas. Te gustará conservarlas en tu memoria
y tenerlas listas en tus labios cada vez que tú quieras. Palabra de Dios. Qué hermoso es, querido hermano, tener en tu memoria estas palabras que dan vida. No aquellas palabras que hieren, no aquellas palabras que ofenden, no aquellas palabras sin sentido, sino la palabra de Dios. Guardarlas más bien en mi memoria y tenerlas listas para decirlas a aquel que necesita una palabra de aliento, una palabra de consuelo, una palabra que da vida, una palabra que da esperanza. Querido hermano, nuestro querido Papa Benedicto XVI, me gustó mucho estas simples palabritas que él dijo, pero muy profundas. Él decía, hay palabras que entretienen, hay palabras que llenan el intelecto, la inteligencia, pero solo la palabra de Dios transforma, solo la palabra de Dios cambia vidas. Qué tan cierto es lo que decía nuestro querido Papa Benedicto XVI. Hay palabras que entretienen, chistes vulgares, palabras de doble sentido, palabras llenas de lujuria. Cierto, hay palabras que llenan la inteligencia, el intelecto, más bien de toda sabiduría humana. Pero solo la palabra de Dios transforma. Solo la palabra de Dios puede cambiar tu vida. Solo la palabra de Dios puede romper las cadenas del pecado. Solo la palabra de Dios te puede dar la gracia de perdonar a aquel que te ofendió, que te humilló, que te lastimó. Solo la palabra de Dios. Y vuelvo al Salmo 119, en el versículo 103. Yo no sé, querido hermano, de repente yo cuando voy a mi pueblo y mi mamá me hace mi comida favorita, cómo yo la saboreo, cómo yo gozo comiendo, cómo mi paladar se goza al disfrutar ese banquete, esa comida que mucho me gusta. Quizás a ti te gusta el chocolate, la miel, qué rico se saborea en el paladar. Pues fíjate que cuando uno deja enamorarse por Cristo, deja uno enamorarse de Jesús, sus palabras así nos saben, a miel, a dulzura. Y dime sí o no, tú que estás en el noviazgo o ya estás casado o casada, y ese compañero, ese esposo, esa esposa, no me digas que cuando él dice una palabra, por más insignificante o algún piropo quizás no tan elegante, te emociona, te alegra, ¿sí o no? Ahora imagínate la palabra del amado de Jesús. Y dice así, escucha bien, a mi paladar son dulces tus palabras, más que la miel para mi boca, palabra de Dios. Qué hermoso, querido hermano, qué hermosa es la palabra de Dios. Yo antes, años atrás, no entendía esto, pero ahora realmente saboreo la palabra de Dios. Es más dulce que la miel, es dulce a mi paladar. Y quizás, hermano, pues tú dirás, yo quisiera experimentar toda esta hermosura de la palabra de Dios. Pero quizás tienes miedo a empezar esta aventura en el Señor, de rendirte y de decirle a Cristo, entra en mi corazón, quiero empezar esta aventura contigo. O quizás tú que ya has empezado esta aventura, tienes un temor, un miedo, volver atrás, volver a esa vida de pecado, esa vida de oscuridad. Pero ánimo, mis hermanos, ánimo, porque la palabra del Señor es la que nos sostiene, es la que nos levanta, es la que nos dice, yo te sostengo. Y vemos en Proverbios capítulo 7, versículos del 1 al 3, y escucha así: Hijo,
Guarda mis palabras, conserva como cosa preciosa mis consejos. Observa mis órdenes y vivirás. Guarda mi enseñanza como a la niña de tus ojos. Átalos a tus dedos, grábalos en las tablillas de tu corazón, palabra de Dios. Si tú guardas como cosa preciosa la palabra de Dios en tu corazón, yo te aseguro en el nombre de Cristo que no puedes volver atrás, porque así es la palabra de Dios. Y el mismo salmista, mucha gente cuando ando predicando y me ha visto en televisión, me ha escuchado en radio, he visto parte de mi testimonio en periódicos, en diferentes medios de comunicación, y me dicen: hermano Rubén, usted no tiene tentaciones. Oiga, hermano Rubén, a usted ya no le vienen esas tentaciones de jalarlo al pecado una vez más. Le digo, mientras estemos aquí, yo le respondo a estos hermanos, mientras estemos aquí es una lucha espiritual. Es una guerra entre la carne y el espíritu. Es una lucha como si hubiera un Rubén que quisiera volver a la oscuridad del pecado, a la esclavitud, pero otro Rubén que quisiera vivir en santidad, en pureza, sin ofender a ese Dios que le ha llamado. Claro que hay tentaciones, pero yo les digo, como dice el salmista, en mi corazón escondí tu palabra para no pecar contra ti. Cuando tu corazón está limpio, cuando en tu corazón está la palabra de Dios, cuando Jesús mora en tu corazón, yo te aseguro que te llega la tentación y tú dices en el nombre de Cristo no, y la tentación te hace los mandados. Pero cuando tú estás realmente fortalecido, cuando realmente tu corazón está puro, porque hay mucha gente que me dice, yo sigo cayendo, pues hermano, ¿cómo está tu corazón lleno de odio, de rencor? ¿Cómo está tu mente llena de pornografía, de tantas cosas? Empieza a purificar, yo les digo, con la palabra de Dios tu mente. Empieza a guardar la bendita palabra de Dios como un tesoro, como una cosa preciosa, y yo te aseguro que cuando te llegue la tentación, tú vas a decir no, porque hay un temor de Dios. Temor no es miedo, temor es: ya no quiero lastimar el corazón de mi Salvador. Ya no quiero clavarle más esos clavos, ya no quiero enterrar más la lanza, ya no quiero oprimir más las espinas, ya no quiero causarle sufrimiento. Ahora yo quiero amarle por los que no le aman. Ahora yo quiero consolar su corazón por los que lastiman su corazón. Ahora yo quiero decirle: te amo, mi Jesús, por los que no le aman. Ahora yo quiero realmente estar así como María a los pies del Señor, escuchando esa palabra de Dios. Querido hermano, cuando uno ha tenido un encuentro con Cristo, no te puedes callar. Tienes que transmitir la palabra de Dios. Y mucha gente me dice a mí: hermano, me da vergüenza. Es que quizá yo no sé hablar. Es que quizá yo no tengo palabras elocuentes. Es que quizá yo no tengo estudios. Y ponen infinidad de pretextos. Y yo les digo: no se necesita tener estudio. No se necesita elocuencia. Simplemente se necesita un ardor en tu corazón de proclamar la palabra de Dios. Y yo les digo: ¿por qué no te da vergüenza recomendar aquella película pornográfica? ¿Por qué no te da vergüenza recomendar ese videoclip lleno de sensualismo? Invitar a tu amigo a ese show de solo para hombres, o a esa amiga al show solo para mujeres. ¿No te da vergüenza? Yo te pregunto, ¿por qué te da vergüenza transmitir la palabra de Dios? Y dice Jeremías 23:28: el profeta que ha tenido un sueño cuenta su sueño, pero el que ha recibido mi palabra transmite mi palabra de verdad. Palabra de Dios. Empieza a transmitir esta palabra que da vida, esta palabra que transforma. Dice el profeta Amós en el capítulo 8, versículo 11, dice: llegará el día, dice Yahvé, en que mandaré al país el hambre, mas no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahvé, palabra de Dios. Yo confío y le pido a mi Señor que en este tiempo sea un tiempo donde el pueblo cristiano, el pueblo católico tenga un hambre de la palabra de Dios. Cuando vamos
a llevar la palabra de Dios a la cárcel de mujeres, y están estas hermanitas esperándonos con gran alegría porque tienen hambre de recibir la palabra de Dios. En este ministerio Tiempo de Evangelizar, cuando llevamos la palabra, la gente está sedienta, hambrienta de la palabra de Dios. Espero que tu vida y mi vida esté sedienta de la palabra de Dios, para que Dios venga y sature tu vida. Cierra tus ojos en este momento. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor lo que tú necesites, lo que te aflige y lo que te agobia. Cierra tus ojitos. Te dice el Señor así por medio de su palabra. El Señor renueva el entusiasmo e ilumina los ojos. Da la salud, vida y bendición. Querido hermano, dile al Señor si te sientes cansado, si te sientes que se te ha ido el entusiasmo, las ganas de vivir. Deja que el Señor renueve tu vida. Deja que el Señor te dé en estos momentos ese entusiasmo, el entusiasmo de querer vivir, de querer seguir adelante a pesar de los problemas, de las dificultades. Los ojos es la mirada del alma. Cuando yo veo tus ojos, cuando yo veo tu mirada, yo veo la tristeza que hay dentro de ti. Pero dice aquí la palabra de Dios: Él iluminará una vez más tus ojos. Se ha perdido ese brillo, esos ojos alegres. El Señor está transformando tu corazón. Da la salud. Si tú estás postrada en una cama, el Señor llega con el poder de su palabra y te da principalmente la salud interior. Te empieza a dar esa sanación interiormente y por consecuencia, si es su voluntad y para su gloria, vendrá esa salud física para que seas una testiga del poder de Dios. Recibe esa sanación en el nombre de Cristo. El Señor te da vida. Si te sientes muerto en el pecado, el Señor por medio de su palabra te da vida. Si te sientes en la vida que estás llevando una vida de maldición, el Señor con su palabra te da la bendición de ser hijo e hija de Dios. Ánimo, enamórate de Cristo, enamórate de la palabra de Dios y tu vida ya no será igual. Y con tus ojitos cerrados, sigue meditando. Con tus propias palabras, háblale a Jesús y medita estas alabanzas. Abre tu corazón a Cristo. Dile que Él venga a tu ser y toque tu vida. Medita estas alabanzas y háblale a Jesús. Ponle tu situación y tu necesidad. Ánimo, no estás solo, no estás sola. Cristo por medio de su palabra está junto a ti.